Entonces, muy interesante tu parte de la exposición, Felipe. Ahora vamos a continuar lo que sería los criterios de falla, ¿no? Y ya vamos a empezar con el criterio más conocido por todos los ingenieros geotécnicos, en realidad por toda la disciplina de la ingeniería, ¿no? Que es el criterio de falla de Moore-Cole. Y de la misma manera vamos a seguir el mismo esquema de preguntas. Vamos a dejar preguntas en el chat y voy a responderlas en lo posible al final de la clase, ¿ok? Ok, empecemos entonces. En primer lugar, la resistencia cortante de una masa de suelo, ¿no? Es la resistencia interna por área unitaria que la masa de suelo ofrece para resistir esfuerzos deslizantes a lo largo de cualquier plano de él. Nosotros sabemos que cualquier partícula del suelo está sometido en un análisis bidimensional, ¿no? A un estado plano de esfuerzos, en los que existen tanto esfuerzos normales, ¿no? Que se denotan con el símbolo sigma, y esfuerzos cortantes que se denotan con el símbolo tau, ¿no? Estos van a lo largo de toda la resistencia del suelo que pueda tener cuando está sometido a cierta carga, también debido a su propio peso, ¿no? Entonces, lo que nos dice Moore y también Coulomb, y que les he comentado en la clase introductoria, es de que para que exista esta falla en el material, debe existir una combinación crítica entre este esfuerzo normal y el esfuerzo cortante asociado a esta masa de suelo, ¿no? Para cada uno de los puntos que conforman la masa del estrato que estamos analizando. Entonces, nosotros ya tenemos un conocimiento de lo que Moore dijo en 1900, ¿no? Que estableció un criterio de falla diciendo justamente eso, de que la falla ocurre con la combinación crítica de estos esfuerzos, y bueno, un poco antes Coulomb presentó una ecuación en donde se pueden relacionar tanto los esfuerzos cortantes con los esfuerzos normales a través de una relación lineal que incluye dos parámetros adicionales para caracterizar la resistencia del suelo, ¿no? Estos parámetros son la conocida cohesión y la fricción, como se puede observar en la ecuación de acá abajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros obtenemos estos parámetros, bueno, vamos a enseñarles cómo calibrar estos parámetros de distintos ensayos, ¿no? Cuando nosotros obtenemos estos parámetros, vamos a obtener en realidad lo que sería una caracterización en base a esta envolvente de Phi, ¿no? Cuando una masa de suelo como esta que se ve acá está sometida a distintos esfuerzos, si nosotros graficamos lo que sería en un plano el esfuerzo cortante versus el esfuerzo normal, vamos a tener que de una manera práctica, podemos dibujar una circunferencia que abarca todo el radio entre el esfuerzo principal menor con el esfuerzo principal mayor aplicado a esta masa de suelo, ¿no? Que van a delimitar un diámetro por el cual se va a caracterizar la resistencia del suelo conforme estos esfuerzos aumenten o disminuyan, ¿no? Entonces, cuando nosotros delimitamos o bueno, cuando nosotros unimos el lugar geométrico de todos los puntos tangentes a estos lugares en los que se desarrollan los máximos esfuerzos en la masa de suelo, encontramos lo que sería, o lo que llamamos la envolvente de falla, ¿no? La envolvente de falla puede tener muchas formas, puede tener diferentes formulaciones. El criterio de falla de Moore-Coulomb se concentra en un enfoque lineal, como les he mencionado, en donde la pendiente de esta recta vendría a ser lo que sería el ángulo de fricción, ¿no? Y en donde el intercepto con el eje del esfuerzo cortante vendría a ser la cohesión, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Bueno, esto se va a obtener de ensayos de laboratorio, ensayos triaxiales, ensayos de corte directo, ensayos, incluso también se pueden obtener de correlaciones con ensayos de campo como el SPT, SPT, etc., ¿no? Es el envolvente de falla, como les había mencionado, y algo interesante que resaltar acerca de este envolvente de falla es de que el suelo solamente va a poder actuar en un estado de esfuerzos que no sobrepase esta envolvente de falla, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos encontramos en un estado de esfuerzos tal que nos presentemos, por ejemplo, en el punto A, ¿no? El suelo va a poder estar sometido a una combinación tanto de esfuerzo cortante, ¿no? Que se asocia cierto esfuerzo cortante y cierto esfuerzo normal, al que no va a haber mayor problema. Es un estado en que el suelo igual va a trabajar en ese estado de esfuerzos y no va a haber mayor problema. Sin embargo, ya cuando incrementamos estos esfuerzos, en este caso dejamos el esfuerzo normal constante,
e incrementamos lo que sería el esfuerzo cortante, ¿no? Ya procedemos a llegar a lo que sería el límite entre la resistencia del suelo y la falla, ¿no? Que sería justo esta combinación crítica de esfuerzos que se da en la misma envolvente. Esto sería el punto B, ¿no? Y también existe evidentemente otro plano de acción, bueno, más bien no existe otro plano de acción, pero se sigue representando una combinación imposible para el suelo, no se puede decir de esa manera, que obviamente sale o es mayor que, el lugar geométrico que delimita este envolvente de falla, ¿no? Que sería el punto C, es un punto al que el suelo simplemente no puede alcanzar ese estado de formaciones, ese estado de esfuerzos, ¿no? Y está lejos de su rango de acción. Ahora, también nosotros, bueno, esto es simplemente para suelos que están, suelos en condiciones drenadas, no suelos en condiciones secas, por así decirlo, pero también conocemos de que el nivel freático o la presión de poros puede afectar a la resistencia de este tipo de estratos, ¿no? Entonces, en un suelo saturado, el esfuerzo total en un punto va a definirse como la suma del esfuerzo efectivo y la presión de poros, como se indica en la primera ecuación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que en la ecuación previa, en la ecuación de la caracterización de Coulomb, ¿no? El esfuerzo cortante es igual a una cohesión más un esfuerzo efectivo, en realidad, un esfuerzo total efectivo, por la tangente del ángulo de fricción. Entonces, si nosotros despejamos el ángulo, bueno, perdón, el esfuerzo efectivo de esta ecuación, lo que sería es, vamos a obtener la resistencia en términos de el esfuerzo total y la presión de poros, ¿no? Que son medibles en los ensayos de laboratorio. Entonces, el esfuerzo efectivo es tomado por los sólidos del suelo, ¿no? Y es por eso que su resistencia disminuye al momento de drenar esta presión de poros, debido a que cuando nosotros tenemos una masa de suelo que está parcialmente saturada o saturada, ¿no? Cuando se le aplica una carga, en realidad esta va a ser asumida en su mayor parte por, bueno, en su totalidad, en realidad si es que hablamos de condiciones saturadas, por el agua, ya de que conocemos de que este líquido tiene una propiedad de incomprensibilidad que hace que no se pueda, no pueda variar el volumen y por lo tanto toma estas cargas, ¿no? Sin embargo, cuando disipamos esta presión de poros, los esfuerzos ya vendrían a ser tomados por lo que sería el esqueleto del suelo, ¿no? Entonces, al tomar estos esfuerzos del esqueleto de suelo, ya el suelo tiende a deformarse, tiende a estar sometido a un mayor estado de esfuerzos y por lo tanto la resistencia disminuye, ¿no? La resistencia en conjunto disminuye. Entonces, esta pequeña parte también es una manera muy simple de explicar lo que sería la ecuación estática, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante, pero en realidad es en donde esta presión de poros se incrementa de tal manera que incluso puede llegar a igualar el valor del esfuerzo total, ¿no? Y toda la resistencia friccionante se cancela, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en un suelo granular, recordamos de que idealmente la cohesión es cero. Entonces, si llegamos a este estado, la resistencia cortante es cero. Y ahí es cuando se produce el fenómeno de licuación. Vamos a andar en eso más adelante, pero quería resaltar la simplicidad de poder explicar fenómenos, por así decirlo, complejos con ecuaciones tan simples, ¿no? Una manera bastante elegante de hacerlo. Entonces, bueno, el alcance de esta ecuación en realidad es muy amplio, ya que como han visto de la introducción, se puede aplicar a diversos problemas, no tanto en condiciones estáticas, en condiciones pseudoestáticas, se pueden simular condiciones drenadas, no drenadas, etc. Ok, entonces vamos a enfocarnos ahora en esta parte, en lo que serían los ensayos triaxiales, debido a que los ensayos de compresión triaxial son los ensayos más utilizados para este tipo de suelos, ¿no? Por lo menos cuando se cuenta con un presupuesto un poco más elevado para poder caracterizar este tipo de materiales. Eh, son ensayos que son ampliamente utilizados a lo largo de todas las etapas de ingeniería en realidad, ¿no? Por lo menos tiene que haber uno por ahí para poder determinar algunas de las propiedades, para poder tener una idea de la resistencia de los materiales que estamos caracterizando, ¿no? Entonces, acá se ve un esquema del ensayo triaxial, ¿no? Del equipo de ensayo triaxial, en donde tenemos un espécimen de suelo, en donde la relación de diámetro con altura es aproximadamente
2 veces la altura, 1 vez el diámetro, ¿no? Con distintas mediciones ya sea según los estándares, y en donde se aplica una presión, ¿no?, axial y una presión de confinamiento que nos va a llegar a dar ese estado de esfuerzos triaxial, ¿no? Y que va a ser, va a permitirnos simular de una manera mucho real el comportamiento del suelo, porque por ejemplo, a diferencia de un ensayo de corte directo, en un ensayo de corte directo prácticamente se asume un plano de falla, o bueno, se fuerza un plano de falla en lo que sería la muestra, el espécimen de suelo, ¿no? Y esto no es del todo real, debido a que nosotros podemos tener un plano de falla que esté en otra dirección. Bueno, si es que esa muestra de suelo está sometida a cierto estado de esfuerzos, en realidad el plano de falla puede darse en otra dirección y los parámetros que obtenemos no son los mismos, ¿no? Debido a que evidentemente el suelo presenta condiciones de anisotropía, es decir, que las propiedades del suelo no son las mismas dependiendo de la dirección en la que se mide, en la mayoría de casos, evidentemente. Entonces, para esto nosotros tenemos 3 tipos de ensayo triaxial en condiciones estáticas. No vamos a hablar en esta parte de ensayos triaxiales cíclicos todavía, pero en condiciones estáticas tenemos 3 tipos de pruebas, ¿no? La primera es la consolidada drenada, es la prueba más costosa. Es una prueba que permite medir las deformaciones volumétricas debido a que, gracias a que permite esta condición de drenaje, como les había explicado anteriormente, la presión de poros se va disipando a lo largo del tiempo del ensayo y la carga ya va a ser recibida por el esqueleto del suelo, en donde se va a presentar deformaciones volumétricas. Entonces estas deformaciones son medibles y se grafican en formato de deformaciones volumétricas versus deformaciones horizontales, deformaciones axiales del suelo, ¿no? Además de que con este ensayo podemos obtener un rango más amplio de parámetros, como lo son los parámetros volumétricos, el ángulo de dilatancia, el módulo de Poisson o la relación de Poisson a descarga-recarga, ¿no? Como lo vamos a ver cuando veamos modelos constitutivos más complejos, como lo son el hardening soil, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, evidentemente este ensayo es un poco más costoso que los demás, ¿no? Eh, Además de eso, tenemos lo que sería la prueba consolidada no drenada. La prueba consolidada no drenada está en un rango intermedio de costo entre la prueba consolidada drenada y la prueba no consolidada no drenada, ¿no? Toma menos tiempo de hacer que la prueba consolidada drenada. Sin embargo, al no existir esta disipación de poros en la muestra, vamos a medir la resistencia del suelo en términos de esfuerzos totales, como vimos en la ecuación anterior, ¿no? Ahora, este aparato también permite medir la presión de poros, por lo tanto, al tener esta doble, este doble escenario, podemos medir tanto condiciones de esfuerzos totales como, si es que restamos la presión de poros, condiciones efectivas. Entonces nos permite obtener tanto parámetros totales como parámetros efectivos. Ya más adelante les voy a explicar un poco más a qué nos referimos con parámetros totales y parámetros efectivos. Y por último tenemos la prueba no consolidada, no drenada, ¿no? Es conocida como prueba rápida. Es la más económica debido a que el tiempo de ensayo es mucho más rápido, debido a que justamente no se simula esta etapa de consolidación del suelo, ¿no? Y se utiliza en casos bastante específicos para medir ciertos escenarios, como por ejemplo lo son eh, escenarios de cargas aplicadas de una manera muy violenta, muy rápida, para los cuales no se permita la disipación de presión de poros, etc., ¿no? En este ensayo lo que vamos a medir es en realidad una resistencia no drenada del suelo en términos netamente cohesivos, no friccionantes, es decir, no va a tener una pendiente, sino más bien es una recta horizontal, como lo vamos a ver en un momento, y como les digo, sirve para casos más específicos. Entonces, bueno, en general, para las pruebas consolidadas drenadas, ¿no? ¿En dónde se pueden aplicar mayormente? Por ejemplo, si tenemos presencia de arenas de distintos grados de densidad que permitan esta disipación de la presión de poros debido a los escenarios que vamos a analizar, ya sean sísmicos o estáticos, en estos casos se puede utilizar esta prueba, ¿no? Con parámetros mucho más precisos. Así como también en construcción lenta en arcillas, debido a que se produce evidentemente esta etapa de consolidación
Y si hablamos de una construcción lenta y permitimos el drenaje del nivel freático o de la presión de poros dentro del cuerpo del elemento, también podemos hablar de condiciones drenadas, ¿no? Además de que también podemos utilizarlo en análisis en estados de infiltración constante, ¿no? Por ejemplo, en presas de tierra con un núcleo impermeable, estos ensayos también aplican a este tipo de escenarios, ¿no? Ahora, tenemos también la prueba consolidada no drenada, y para qué casos, evidentemente estos no son todos los casos en los que se puede usar, ¿no? Son algunos que yo puntúo, existen de diversos casos en donde se pueden aplicar estos ensayos, ¿no? Pero uno de ellos, para, por ejemplo, la prueba consolidada no drenada, es una construcción rápida sobre arcillas sobreconsolidadas. ¿Por qué? Porque estas arcillas ya están consolidadas, es decir, ya han pasado esta etapa de consolidación de deformación que la simula el ensayo, pero como es una construcción rápida, la presión de poros no permite, no se permite la presión de poros, por lo tanto estamos bajo condiciones no drenadas. Entonces este ensayo calza mucho mejor ahí. Igualmente en el ensayo, en el análisis de desembalse rápido, debido a que en este análisis eh, podemos, por ejemplo, en núcleos impermeables de presas de tierra, podemos, al ser ya construidos con cierto proceso constructivo, ¿no? Que generalmente es lento, ¿no? Podemos permitir la etapa de consolidación, pero como el desembalse rápido se da en intervalos muy cortos de tiempo, no se permite la disipación de presión de poros, por lo tanto debemos utilizar este tipo de parámetros totales. Por otro lado, tenemos las pruebas no consolidadas no drenadas, en donde se utilizarían, por ejemplo, en caso de construcción rápida en arcillas blandas. ¿Por qué? Porque este tipo de escenarios no permitiría ni que la arcilla esté consolidada al ser una construcción rápida, ¿no? De varias etapas, de un terraplén, por ejemplo, y tampoco se permitiría la disipación de presión de poros, por lo tanto, eh, sería más que nada una condición no drenada. Así como también, por ejemplo, el análisis al final de construcción de presas de tierra. ¿Por qué? Porque ahí nosotros compactamos el material y lo llevamos a una humedad determinada. Pero es una construcción que al final de su etapa no va a permitir todavía esa liberación de la presión de poros, y como recién está construida, todavía no ha pasado por esa etapa de consolidación. Por lo tanto, estamos frente a este tipo de situación. Entonces, es más adecuado utilizar este, eh, este ensayo, ¿no? Ahora, hablemos de las curvas características, lo que vamos a obtener básicamente en laboratorio de, de este tipo de ensayos, ¿no? Del ensayo consolidado drenado, por ejemplo, obtenemos una curva que va a presentar una resistencia tanto de tipo friccionante, ¿no? De la matriz granular del suelo, como la parte de la matriz fina, que es la parte cohesiva, ¿no? Entonces vamos a tener un envolvente de esfuerzos que ya conocemos, que es la que presentamos siempre, y que vamos a poder caracterizar bajo la curva regular de Morkov, ¿no? Evidentemente estos parámetros, los parámetros de los ensayos consolidados drenados, siempre van a obtenerse como parámetros efectivos, ¿no? Es decir, esta es la cohesión efectiva y este es el ángulo de fricción efectivo de la masa de suelo que vamos a analizar. Ahora, si bien nosotros podemos utilizar otro tipo de ensayo como el consolidado no drenado, acá tenemos un doble escenario, ¿no? Porque, como les había mencionado, nosotros podemos tener tanto la parte de esfuerzos totales como la parte de esfuerzos efectivos, ¿no? Entonces, en la parte de esfuerzos totales, que es esta parte de acá arriba, en la parte de esfuerzos totales, que es esta curva, nosotros vamos a tener una resistencia friccionante, pero como estamos en un estado de esfuerzos totales, en realidad la mayor parte la va a tomar la parte fina, la parte cohesiva, ¿no? Al no permitir el drenaje de la presión de poros. Por lo tanto, siempre vamos a ver que la parte friccionante va a ser menor que la parte efectiva, o bueno, la resistencia efectiva en los ensayos consolidados, no drenados, ¿no? La curva sigue siendo similar, solamente que con una pendiente más baja debido a que el ángulo de fricción es más reducido, ¿no? Ahora, si a estos esfuerzos totales nosotros le restamos la presión de poros, ¿no? Nosotros le restamos la presión de poros, obtenemos lo que serían los esfuerzos efectivos, ¿no? Entonces, el ensayo consolidado no drenado nos permite tener ese doble escenario,
tener tanto la parte de los esfuerzos totales como la parte de los esfuerzos efectivos para el cálculo de diferentes escenarios que nosotros podamos realizar, ¿no? Igualmente la curva es una curva que presenta una parte friccionante, ¿no? Una pendiente y un intercepto que sería la parte cohesiva, la parte fin, del material fin, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos lo que sería el ensayo consolidado, no drenado, ¿no? Que como les había comentado, más que nada se mide en una resistencia no drenada, usualmente caracterizada como SUR, ¿no? Y en donde, como no tenemos, como no permitimos ni consolidación ni drenaje, ¿no? La resistencia a este tipo de materiales básicamente la toma la matriz fina, ¿no? La matriz cohesionante del esqueleto del suelo, y por lo tanto no tenemos una resistencia friccionante, o sea, una pendiente en este tipo de curvas, ¿no? Estas curvas generalmente, porque he visto ensayos en donde sí se obtiene una ligera pendiente, una pendiente que demuestra una posible resistencia friccionante. Sin embargo, idealmente en este tipo de ensayos, la envolvente de falla es una línea completamente horizontal, ¿no? Y el esfuerzo, el estado de esfuerzos a los que va a estar sometido el suelo van a seguir circunferencias cuyo máximo valor va a ser el, el valor de esta resistencia residual, ¿no? Ahora también tenemos lo que serían los... me parece que alguien prendió el micro ahí. Sí, Juan, disculpa, Sí. ¿puedo hacer una consulta en la diapositiva anterior, por favor? Ah, sí. ¿En qué Sí, parte justo más o menos? para el UU, para el tercer Ya. ensayo. Sí, mira, hay algo que, por ejemplo, ahí no entiendo. Por ejemplo, se tiene un esfuerzo de confinamiento Φ3 en la gráfica y perdón, un esfuerzo 1, ¿no? Entonces, sí hay un esfuerzo desviador. Entiendo que cuando se ejecuta el ensayo no se satura la muestra, solo se coloca la muestra con la densidad de remoldeo y la humedad de remoldeo, se le coloca la membrana y no se llega a saturar la muestra, pero sí se le aplica un esfuerzo desviador. Ahí la pregunta es, ¿por qué es que se dice que no hay consolidación si se registran Ah, ya. deformaciones también, ¿no? Esa es mi Lo que duda. pasa, sí, sí, lo que pasa es que este tipo de ensayos, bueno, para simular esa etapa de consolidación, se realiza un esfuerzo desviador, pero se aplica en un intervalo más grande de tiempo, ¿no? Para simular este tipo de ensayos consolidados. ¿Por qué? Porque la consolidación, recordemos que es un fenómeno por el cual, al aplicarse una carga a un suelo que tiene una capacidad de drenaje, ¿no? Ya sea una capacidad unilateral o una capacidad doble de drenaje, como les había explicado, la masa de suelo viene a tomar esta carga, ¿no? Ya sea por propio peso o cargas aplicadas externamente, y se va deformando el suelo, ¿no? Entonces, lo que pasa en el ensayo no consolidado, no drenado, es de que sí se aplica un esfuerzo desviador, sin embargo, este se aplica de manera más rápida, ¿no? Rápida en realidad, en un intervalo mucho menor de tiempo, y por eso no permite el escenario de consolidación, ¿no? Ahora que, bueno, que tenemos otras preguntas por acá, veo que hay un montón de preguntas. A ver, por favor, déjenme terminar un poco esta parte para terminar la idea y respondo esas preguntas, ¿ok? Para poder tener una idea completa de lo que vamos viendo. Elber, no sé si respondí bien tu pregunta. ¿Me avisas, por favor? Sí, yo creo que sí, ahí termina mejor la diapos y ahí de repente hago Dale. un poco más de preguntas. Gracias. Ok, entonces seguimos con lo que sería el ensayo de compresión, ¿no? En su formato de resultados. Entonces, del ensayo de compresión, de los diferentes ensayos de compresión, lo que vamos a obtener es una curva de esfuerzo de formación, ¿no? Es lo que vamos a obtener de manera principal. Esta curva de esfuerzo de formación la podemos trasladar a curvas de trayectoria de esfuerzos, en donde de donde sacamos los parámetros, ¿no? En realidad, como lo vamos a explicar posteriormente. Pero una de las indicadores más gráficos del comportamiento del suelo es su curva de esfuerzo de formación, ¿no? Esfuerzo desviador versus deformación. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, del comportamiento de estos suelos, vamos a tener diferentes tipos de curvas, ¿no? Hay curvas que presentan unas resistencias o comportamientos de endurecimiento,
no como lo son típicamente los suelos sueltos, en donde la resistencia del suelo va incrementando a medida de que se aumenta el esfuerzo aplicado al mismo, ¿no? Hasta llegar a un pico, pero que nunca rompe en una resistencia residual como lo podríamos ver en suelos densos, ¿no? En donde sí tenemos una resistencia pico y una resistencia residual debido al mismo comportamiento del suelo, ¿no? Asimismo, si nosotros obtenemos la gráfica de deformación volumétrica versus deformación horizontal, vamos a ver de que los suelos sueltos, ¿no? Que es la gráfica en color verde, más bien tienden a contraerse, debido a que las partículas, al estar sueltas y cuando se les aplica un esfuerzo cortante, ¿no? Estas partículas, al estar sueltas, van a buscar, bueno, cuando se le aplica un esfuerzo cortante, van a llenar esos vacíos que están esos vacíos y van a permitir una reducción del volumen, ¿no? Ese es un comportamiento contractivo. En cambio, los suelos densos, suelos que tienen partículas bastante cercanas unas de otras, ¿no? Cuando se les aplica un esfuerzo cortante, como no hay vacíos en los que puedan interactuar, más bien van a expandir el suelo, ¿no? Y van a crear un mayor volumen. Esto se llama comportamiento expansivo, comportamiento dilatante, y se da mayormente en suelos densos, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de comportamientos más generales en lo que serían los ensayos de laboratorio para compresión triaxial. Ahora, lo que les comentaba hace un momento era que típicamente vamos a ver, bueno, en realidad la única forma de obtener esta curva de deformación volumétrica versus deformación horizontal es a través de los ensayos consolidados drenados, debido a que justamente estos permiten este tipo de disipación de presión de poros para que exista la deformación volumétrica, ¿no? Entonces, en los otros ensayos no se permite eso, por eso es que no se puede obtener esta curva de volumen vertical versus volumen horizontal, deformación vertical versus deformación horizontal. Ahora, aplicando un poquito más o aterrizando un poco más esta idea de en qué casos se pueden utilizar cada uno de los ensayos, ¿no? Tenemos el ensayo consolidado drenado, que se puede utilizar, por ejemplo, en un primer escenario, ¿no? En un terraplén construido muy lentamente por capas, ¿no? Pues, sobre un depósito de arcilla blanca, ¿no? Entonces acá como se muestra, la superficie de falla es profunda y corta lo que sería el estrato de la arcilla blanda en el que está cimentada, ¿no? Y ahora, ¿por qué se utiliza este tipo de ensayo, los resultados de este tipo de ensayo para evaluar este tipo de superficie de falla? ¿No? Porque es un terraplén construido muy lentamente. Es decir, acá la palabra clave es a largo plazo, lentamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a permitir de que el suelo permita el drenaje de esta presión de poros que va a hacer que el excreto del suelo tome la carga y se dé el fenómeno de consolidación, por lo menos en una tasa mayor al 90% que puede decirse que las deformaciones han alcanzado casi en su totalidad, ¿no? Y se pueden simular este tipo de condiciones. Entonces, de manera similar también tenemos, por ejemplo, el caso de una presa de tierra con estado de infiltración constante, que es un estado de infiltración constante en donde obtenemos un nivel de operación de la presa, ¿no? Un nivel, una cuota de operación de la presa que se va a mantener a lo largo del tiempo, a lo largo de un tiempo, y que va a dar una superficie freática constante. Una superficie freática que va a permitir tener un estado constante de esfuerzos en el cuerpo de este núcleo impermeable, ¿no? Que sería el núcleo blanco que se ve en la presa, ¿no? Y que vamos a poder caracterizar con es un escenario consolidado, porque como es una infiltración constante, ha pasado un tiempo, es a largo plazo, y drenado porque asimismo la liberación de presión en los laterales de este núcleo va a permitir que se libere esta presión de poros y se pueda simular este escenario, ¿no? Por último, tenemos lo que sería otro de los casos típicos, ¿no? Es una zapata continua o una zapata en general que está cimentada en un depósito de arcilla eh, que va a estar evaluado a largo plazo después de la construcción, ¿no? En donde podemos utilizar cohesiones efectivas y ángulos de fricción efectivos, por ejemplo, para hallar los parámetros de capacidad aportante, para hallar la carga última de esta zapata, ¿no? Ahora, si nosotros pasamos a lo que serían los análisis no consolidados, no drenados, nos vamos a encontrar con lo que sería, por ejemplo, el mismo caso anterior, no un terraplén construido, pero esta vez de manera rápida, ¿no? En la parte no consolidada, perdón, creo que se cortó.
En la parte no consolidada, la palabra clave es rápido, ¿no? No drenado también, rápido. ¿Por qué? Porque, como les había explicado, esto no permite ni que el suelo se deforme completamente bajo el estado consolidado, ¿no? Y tampoco que se libere esta presión de poros necesaria para obtener unas condiciones drenadas, ¿no? Por lo tanto, es necesario utilizar este tipo de parámetros. Ahora, el otro caso es, por ejemplo, una presa de tierra construida rápidamente, ¿no? Sin cambio en el contenido de humedad del núcleo. ¿Por qué? Porque evidentemente si no cambiamos el contenido de humedad y construimos rápido este tipo de estructuras, no se va a permitir ni la parte de consolidación ni la parte de drenaje. Y ahora, también tenemos un tercer caso, una condición de zapata continua en un depósito de arcilla. Acá, disculpen, un error es a plazo, a plazo de condiciones de sitio, ¿no? In situ, a corto plazo, después de la construcción, en donde podemos evaluar igualmente los factores de capacidad de carga, pero con las condiciones no drenadas, ¿no? Con condiciones totales o con resistencias no drenadas, debido al mismo tipo de ensayo. Ahora vamos a ver lo que serían los parámetros del criterio de Morkov, ¿no? Estos parámetros tan representativos que son la cohesión y la fricción, ¿no? Estos parámetros se utilizan para caracterizar infinidad de criterios de falla, no solamente, bueno, el criterio de falla en realidad es el de Morkov, pero hay distintos tipos de enfoques, ¿no? Y podemos utilizar esta cohesión y esta fricción para distintos tipos de escenarios. Entonces, como les había dicho anteriormente, estos se pueden obtener de los ensayos triaxiales CD, CEUS, eh, que obtenemos en laboratorio, así como también de correlaciones que existen para ensayos SPT, CPT, CPTU, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hallar unos y otros? El ensayo triaxial para este tipo de casos siempre va a ser más preciso que los ensayos de campo, que correlaciones con otro tipo de acercamiento, porque evidentemente sometemos a una especie, a un, a un espécimen de suelo, como les he comentado, un estado libre de esfuerzos en donde una superficie de falla se puede generar, entre comillas, de manera natural, ¿no? Pero, sin embargo, si nosotros, por ejemplo, nosotros conocemos de que todos los proyectos de ingeniería cuentan con diferentes etapas de factibilidad, ¿no? Y no en todas se cuenta con un presupuesto necesario o con la cantidad de material necesario o con las investigaciones necesarias para poder caracterizar este tipo de ensayos o realizar este tipo de ensayos, ¿no? Entonces hay otros que, por ejemplo, en niveles de prefactibilidad o factibilidad prefieren hacer CPTs únicamente, o por ejemplo también existe el ensayo de penetración ligera que es el DPL, ¿no? Que es mucho más sencillo y se ve mucho más en niveles más bajos de factibilidad, ¿no? Más bajos de detalle, en donde también existen correlaciones que según el número de golpes se pueden obtener diferentes tipos de parámetros, básicamente cohesión y fricción en los suelos, ¿no? Entonces, dependiendo de la definición de estos parámetros, ya sea en condiciones efectivas y en condiciones totales, van a existir diferentes escenarios en los que los vamos a poder aplicar, ¿ok? Entonces, nosotros para poder obtener estos parámetros, lo primero que tenemos que hacer es, en primer lugar, dibujar la trayectoria de esfuerzos, ¿no? De los ensayos triaxiales que hemos obtenido, dibujamos la trayectoria de esfuerzos, que sería la gráfica Q versus P, ¿no? En donde Q es la semidiferencia entre los esfuerzos alcanzados, ¿no? Los esfuerzos principales, y P es la semisuma de estos esfuerzos principales, ¿no? Entonces, una vez que grafiquemos para cada una de las presiones de confinamiento asociadas al ensayo triaxial, una vez que grafiquemos estas curvas, vamos a obtener algo similar a lo que se ve en la figura inferior, ¿no? Para cada una de las presiones de confinamiento vamos a obtener la trayectoria de esfuerzos de ese material, ¿ok? Entonces, evidentemente, entre mayor sea el esfuerzo de confinamiento aplicado a la muestra, mayor va a ser el estado de esfuerzo al que va a estar sometido y mayor va a ser la trayectoria de esfuerzo, ¿no? Entonces, el siguiente paso es un paso bastante clave, por así decirlo, en lo que sería la caracterización geotécnica, y sería elegir el porcentaje de deformación al cual va a estar sometido el material, ¿no? El porcentaje de deformación es importante obtenerlo porque los parámetros que nosotros utilicemos no van a ser iguales para distintas presiones de confinamiento, perdón, para distintos porcentajes de deformación. Como se ven acá en la figura, nosotros, por ejemplo, podemos elegir un porcentaje de 12% para hallar nuestros parámetros, que no va a ser para nada igual que elijamos un porcentaje
de 8% o de 4%, etc., ¿no? Los parámetros van a ser distintos. Entonces, ¿cómo elegimos este porcentaje de formación, ¿no? En realidad, idealmente lo que deberíamos hacer es un análisis de esfuerzos de formaciones en nuestra sección de análisis, etcétera, y ver a qué porcentaje de formación se llega, ¿no? Con ciertos parámetros, y hacer por así decirlo, un análisis iterativo, ¿no? Hasta que se llegue a una consistencia entre los parámetros que elijamos y las informaciones que obtengamos en el modelo. Ese es un caso ideal, pero evidentemente en la práctica eso es toma mucho tiempo, prácticamente nadie lo hace, ¿no? Y lo que se opta es por obtener un rango en el que generalmente se deforman este tipo de materiales, ¿no? Que es aproximadamente del 12 a 14%, incluso llegando al 15%, dependiendo del tipo de material que se tenga, ¿no? Como les había comentado, existen materiales que tienen resistencias picos, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos tener parámetros en este estado de esfuerzos y en este estado de esfuerzo, ¿no? Entonces ya en este tipo de materiales ya lo que vamos a caracterizar son resistencias pico, ¿no? Y resistencias residuales, o sea, cohesión y fricción pico y cohesión y fricción residual. En parámetros que tienen un comportamiento de endurecimiento, eh, los suelos no suelen sobrepasar este rango de hasta 15% de deformación, a no ser que sean cargas muy excesivas, y por eso es que generalmente se elige este rango de deformaciones, ¿no? Entonces, de todas maneras, es bueno verificar eso, ¿no? Si es que están haciendo análisis de deformaciones, como lo vamos a ver más adelante, verificar un tanto esto de acá. Evidentemente, en ciertos puntos podemos ser más conservadores que en otros, ¿no? No les voy a decir que a mayor deformación los parámetros aumentan o disminuyen, porque puede ser variable según el tipo de suelo. Entonces es algo que deben ver más o menos con los resultados de su ensayo de laboratorio, y tener ese criterio de elegir según al estado de esfuerzos al que va a estar sometido o al tipo de carga al que va a estar sometido el suelo, ese porcentaje de formación, ¿no? Pero típicamente es de 12 hasta 15%, 14 a 15%. Entonces lo que se hace es básicamente trazar la recta que une los puntos que caracterizan ese mismo porcentaje de formación en la trayectoria de esfuerzos, ¿no? Calcular un intercepto, así como la cohesión en la gráfica de esfuerzo normal versus esfuerzo cortante, perdón, esfuerzo cortante versus esfuerzo normal, ¿no? Tenemos un intercepto con el eje vertical, tenemos una pendiente, un ángulo alfa, con el eje, con la línea que une estos puntos de igual deformación, y nuestro ángulo de fricción sería el arco seno de la tangente de este nuevo ángulo que hemos obtenido de esta curva, ¿no? Y posteriormente calculamos la cohesión equivalente con esta formulación, que es el intercepto del eje vertical sobre el coseno del ángulo de fricción previamente hallado. Y con eso obtenemos los parámetros, ya sea de esfuerzos totales, de esfuerzos efectivos, depende del ensayo que hayamos realizado. Ahora, ¿existe otra manera de caracterizar los suelos? No, bueno, existen infinidad de maneras de caracterizar los suelos, ya sea correlaciones, ya sea ensayos, ya sea formulaciones, etcétera. Hay muchas investigaciones que se centran en obtener estas propiedades de los suelos, ¿no? Pero básicamente resaltan bueno, estas metodologías, ¿no? de obtención de esfuerzos. La que les he explicado acá de hallar la curva QP bajo el enfoque de la semisuma y semidiferencia de las esfuerzos principales es la metodología del MIT, si mal no recuerdo. Existe otra que es, por ejemplo, el enfoque de Cambridge, en donde es un promedio ponderado de los esfuerzos principales, pero sin embargo se destinan a hallar estos parámetros de cohesión y fricción. Ahora, si tenemos otro tipo de suelos, ¿no? Otro tipo ya no de suelos, sino de materiales incluso, por ejemplo, enrocados, materiales mucho más gruesos, materiales que son difíciles de ensayar en condiciones estándar, ¿no? En ensayos triaxiales de tamaños regulares, nosotros debemos buscar la manera de poder caracterizar estos materiales, ¿no? Porque son materiales que se utilizan mucho, por ejemplo, para presas para orclaves, ¿no? Con espaldones o presas enteramente hechas de enrocado, o presas de tierra que están confinadas lateralmente por espaldones de enrocado, tanto aguas arriba como aguas abajo. ¿Y cómo se caracterizan estos materiales?
se pueden utilizar, por ejemplo, ensayos a gran escala, ¿no? Por ejemplo, uno de los pioneros de los ensayos a gran escala fue Malzahn, en 1967, ¿no? Fue alumno de Terzaghi, que fue uno de los primeros que introdujo esta idea de un triaxial de aproximadamente 1 metro de diámetro, para poder caracterizar suelos granulares gruesos, ¿no? Y posteriormente, por ejemplo, también LEPS, que es una curva muy utilizada en la caracterización de suelos granulares gruesos, introdujo estas curvas que vamos a ver a continuación para calcular un ángulo de fricción correspondiente a una presión de confinamiento, el que esté dado el material, ¿no? Para diferentes casos históricos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, LEPS lo que hizo fue justamente esto, ¿no? Calcular el ángulo de fricción de distintos tipos de enrocado, ¿no? Que estuvieron sometidos a distintas presiones de confinamiento y los juntó, ¿no? Y realizó lo que sería un análisis estadístico para obtener 3 envolventes de falla de estos casos históricos, ¿no? Tenemos la envolvente de falla máxima, que es la envolvente de falla para enrocados de mayor calidad, ¿no? Enrocados con un mayor porcentaje de densidad relativa, una mejor gradación, partículas más fuertes, ¿no? Más resistentes de diferentes tipos de roca que presentan estas características, ¿no? Tenemos un envolvente promedio, que es para el enrocado de resistencia promedio, por así decirlo, ¿no? Y tenemos una envolvente de esfuerzos mínimos que caracteriza los enrocados de menores resistencias, ¿no? De una resistencia de partícula mucho menor, de menor densidad, mal gradados, etc., ¿no? Entonces, a raíz de esto se obtuvieron estas 3 ecuaciones, ¿no? Que en realidad se obtienen a través del mismo ábaco, ¿no? Si se puede escalar esto a una hoja de cálculo, etcétera, y diferentes métodos, se pueden obtener las ecuaciones para el ángulo de fricción, ¿no? El ángulo de fricción se obtiene en función de la presión de confinamiento, la presión normal, ¿no? Perdón, la presión normal, no la presión de confinamiento, la presión normal a la que está sometido ese material, ¿no? En unidades de megapascales, ¿no? Y el ángulo de fricción se obtiene en grados hexagesimales. Entonces, eh, estas 3 correlaciones evidentemente no van a ser una ley universal. Nosotros también tenemos que graficar, por ejemplo, hacer nuestros ensayos, si es posible, o realizar, por ejemplo, ensayos de el tilt test, que nos permite hallar el ángulo de fricción de este tipo de materiales más gruesos, que es un poco más fácil de realizar que los ensayos a gran escala, ¿no? Y situar estos resultados dentro de estos envolventes para ver más o menos en qué grado nos encontramos, o si estamos difiriendo, por ejemplo, si nos encontramos entre un rango promedio y un rango máximo, ¿no? Nos encontramos en la mitad, depende, ¿no? Puede variar, puede variar la caracterización, y no necesariamente lo más conservador es siempre lo mejor, ¿no? Porque podríamos incurrir en una falsa idea de inestabilidad que no es así, o también si es que nos pasamos de, de optimistas podemos incurrir en una idea falsa de estabilidad y podemos llegar a problemas. Entonces lo mejor siempre es contrastar estas investigaciones históricas con resultados que nosotros podemos obtener de alguna manera, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos esta curva, ¿no? Esta curva de el ángulo de fricción versus la presión normal de confinamiento. La presión normal de confinamiento es sumamente simple de hallar, ¿no? Es simplemente realizar un cálculo rápido a través de los diferentes estratos que puedan sobreyacer este enrocado, ¿no? O por el mismo estrato de enrocado un esfuerzo normal promedio, ¿no? En un punto promedio, para poder hallar este ángulo de fricción promedio de toda la masa que queremos analizar, ¿no? Y posteriormente lo que vamos a hacer es, evidentemente, podemos tomar 2 caminos, ¿no? Una es, podemos caracterizar el enrocado mediante el criterio de Faya-Mohr-Coulomb, ¿no? Asignando una cohesión cero y un ángulo de fricción que es el cual hallamos previamente, ¿no? Y otra que me parece más precisa, ¿no? A criterio propio me parece más precisa, sería, bueno, que es en realidad esta de acá, ¿no? Es hallar el ángulo de fricción, ¿no? Bueno, sabemos de que un material grueso idealmente tiene una cohesión igual a cero, ¿no? Tiene una cohesión de cero. Entonces lo que haríamos sería en realidad ingresar esta envolvente
pero en función de puntos discretos que obtenemos a través de la relación de Markov, ¿no? Entonces, ¿qué logramos con esto? Si nosotros introducimos este tipo de curvas, lo que vamos a hacer es obtener una ligera resistencia mayor al inicio, que nos va a ayudar un poco en la estabilidad, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, nosotros ya tenemos el ángulo de fricción, lo que hacemos es aplicar la ecuación de Markov, ¿no? El criterio de falla de Markov, el envolvente que conocemos, ¿no? Utilizando el criterio de la cohesión cero, debido a que estos suelos son granulares, gruesos, no tienen, bueno, idealmente no tienen cohesión, ¿no? No vamos a contar ninguna cohesión aparente ni nada. Para efectos de análisis utilizamos cohesión igual a cero. Y posteriormente aplicamos reemplazamos esta relación dentro de esta ecuación para obtener la envolvente de esfuerzo cortante versus esfuerzo aplicado, ¿no? Entonces, al hacer esto obtenemos tres curvas, ¿no? La envolvente máxima, la envolvente promedio y la envolvente mínima, que es lo que les mencionaba. Ahora, ¿por qué yo les digo que ligeramente al inicio tenemos una ayuda en la resistencia? Y esto es más que nada para cuando el rompecabezas está sometido a esfuerzos más pequeños. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos directamente una fricción igual a cero, lo que vamos a hacer es tener una línea recta, ¿no? Una línea recta que tenga una fricción constante, ¿no? Y una cohesión igual a cero, pero justamente es esta diferencia, esta pequeña diferencia al inicio, si ustedes ven bien, estas curvas no son lineales, ¿no? Justo es esa diferencia que puede ayudar en ciertos casos, ¿no? Y que es la manera, a criterio un poco más adecuada de poder caracterizar estas curvas, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo a eso, les quería mostrar un ejemplo antes de darle la palabra a mi compañero Felipe para que siga con el último criterio. Les quería dar un ejemplo de la caracterización de un pad de lixiviación, ¿no? Este es un pad de lixiviación que ha sido caracterizado, bueno, tiene todos los materiales, bueno, la mayoría de materiales que se pueden presentar, ¿no? Eh, eh, se presenta también la parte de relleno estructural, se presenta el basamento rocoso. Ahora que van a ver el criterio de Hoek-Brown van a poder entender un poco más esta parte de cómo caracterizar el criterio de Hoek-Brown, ¿no? Se presenta la parte del mineral, ¿no? La parte del mineral, que es lo que va a ser caracterizado con la curva de Lebs, ¿no? En slide no existe como tal un tipo de caracterización bajo LEP, sino más bien se introduce esta curva que les he mencionado con puntos discretos bajo el enfoque de función de esfuerzos normales de esfuerzos cortantes versus esfuerzos normales. Ahí introducimos las curvas que he presentado anteriormente y ya tenemos nuestra caracterización por LEPs, ¿no? Igualmente tenemos otro tipo de materiales que son, por ejemplo, la interfase, etcétera, ¿no? Entonces, a esto se le aplica el análisis de equilibrio límite que ha explicado a grandes rasgos Felipe previamente, ¿no? Y obtenemos una superficie de falla que corta a través de toda esta interfaz, ¿no? Y de todas maneras, esta superficie de falla va a tener estos puntos que van a ser, esta parte del mineral va a tener este envolvente que va a ser la resistencia de este estrato, ¿no? Y bueno, va a hallar la combinación de fuerzas más críticas según este envolvente para obtener esa superficie de falla más detallada, ¿no? Otro ejemplo, ah, este ejemplo lo vamos a ver después porque primero tenemos que ver esto. Ok, entonces bueno, vamos a ver un poco de preguntas porque si no vamos a perder un poco la hilación del tema. A ver, hay muchas preguntas. Disculpen tal vez que no pueda responder con todas, tal vez al final puedan hacer de nuevo las preguntas porque si no nos vamos a demorar un poco y estamos con la hora. Eh, a ver, vamos a ir con la pregunta de Reiner. ¿Qué tipo de ensayo es recomendable para rellenos estructurales y para rellenos no controlados? Reiner, muy buena pregunta porque depende mucho de qué tipo, por ejemplo, de el contenido de finos que tenga tu relleno estructural, ¿no? Eh, Bajo experiencia propia te podría contar que, por ejemplo, nosotros en un proyecto tuvimos un problema con esto del contenido de finos de un relleno estructural, debido a que en la mina no se contaba con otro tipo de material para ese relleno, y ese relleno tenía un contenido de finos bastante alto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un material de relleno tiene un contenido bastante alto de finos? Es que retiene más el agua.
y hace que esta disipación de la presión de poros sea un poco más complicada, ¿no? Dependiendo de qué tantos finos tenga. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos un análisis pseudoestático a este tipo de rellenos estructurales, en realidad tendremos que analizarlos con parámetros totales, ¿no? Porque no permitiríamos el drenaje debido a que un evento sísmico es un evento violento, un evento muy rápido que no permite este tipo de disipación de presión de poros, y evidentemente se generaba una inestabilidad con estas especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, a este reino estructural con estas indicaciones, no con estas especificaciones, se le tenía que hacer un ensayo triaxial consolidado no drenado por las mismas características que tenía, ¿no? Pero si por ahí, por ejemplo, bueno, evidentemente después recomendamos hacer esto, ¿no? Una mejora del material o traer simplemente otro material, ¿no? O caracterizar otra cantera, etcétera, ¿no? Ya tienes un material de relleno con menos contenido de finos que no presente tanto este problema, ya podrías aplicar de frente a un ensayo consolidado drenado, ¿no? O utilizar los parámetros efectivos del consolidado no drenado. Porfa, si quieren hacer otra pregunta, prendan el micro mejor ahorita para poder responderla y no cortar un poco la ilusión. Y después ya respondemos un poco más. Si no, más bien, ¿sabes qué? Felipe, ¿tú me puedes ayudar respondiendo a las preguntas del chat? O Sí, sea, sí, claro. ¿sí? Por favor, ya. Si no, si falta por ahí una pregunta, yo la respondo después, no se preocupen. Si alguien quiere prender el micro igual, me dice ahorita para poder ayudarlo, para poder pasar a esta siguiente parte. ¿Ok? Mm, José, ya. ¿qué tal? Hola, Ingeniero ¿qué por tal? acá, ¿Qué tal? Rodrigo Sí, Marín por dime. acá. Rodrigo, ¿qué tal? Dime, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ingeniero. Sí, Buenas la noches. consulta mía es la siguiente. ¿Cómo controlamos en sitio ya el cálculo ya de los parámetros de resistencia al corte 6 en términos de las deformaciones 12 a 15% indicadas recientemente? Porque en realidad, ¿en qué me baso, en qué me tengo que basar para poder elegir el intervalo correspondiente de deformaciones? Ya, mira, como les había comentado, esto es prácticamente una buena práctica. Someter o obtener los parámetros o más que una buena práctica, una práctica ya bastante difundida, de obtener los parámetros de resistencia para la deformación última que se obtiene del ensayo triaxial, ya sea 14, 12, 13, 15%, ¿no? Lo que debería hacerse es, en realidad, nosotros tenemos una sección de análisis, ¿no? Tenemos que analizar esta sección, ya sea mediante elementos finitos, etcétera, para obtener un estado de esfuerzos de esta sección, ¿no? Y un estado de deformaciones de esta sección, con sus debidos parámetros geotécnicos. Por ejemplo, nosotros asumimos unos parámetros iniciales, asumimos una deformación del 12%, ¿no? Obtenemos unos parámetros C y Φ. C y Φ, y evidentemente para hallar un estado de deformaciones debemos caracterizar también el módulo de elasticidad, etcétera, ¿no? O sea, ya tendremos que hacer un modelo, utilizar el modelo constitutivo, ya no un criterio de Phi, ¿no? Entonces, aplicamos estos parámetros y vamos a obtener un estado de esfuerzos, ¿no? Vamos a obtener un estado de esfuerzo que nos va a dar las deformaciones del material, etcétera. Nos va a dar las indicaciones de las deformaciones que ha sufrido el material con estas propiedades. Ahora, nosotros vamos y vemos en los resultados del análisis a qué porcentaje finalmente se dio la deformación de este estrato, ¿no? Si obtenemos que ese porcentaje es 12 o aproximado a 12%, quiere decir de que estos parámetros están bien, son precisos, ¿no? Los hemos inferido bien. Si obtenemos un porcentaje mucho más bajo o mucho más alto, ya deberíamos cambiarlos, ¿no? Depende de cómo se dé. Pero eso generalmente no pasa. Como te digo, las propiedades que obtenemos del ensayo de la deformación última son bastante precisos, ¿no? Pero es lo que idealmente se debería hacer. Perfecto, ingeniero. Y lo segundo, ¿cuándo consideramos o para qué tipo de análisis consideramos la utilización de parámetros en términos de resistencia residual? Ya, por ejemplo, en la resistencia residual, como les había comentado acá, ya, esto. Lo de resistencia residual es bastante interesante porque es básicamente cuando existen condiciones pobres de construcción, o no necesariamente pobres, pero bastante rápidas, que no están muy controladas, que se dan, como les había comentado, por ejemplo,
de manera muy rápida y que no permiten, no hay un control de compactación, no existe ese tipo de control de calidad, ¿no? Entonces, con este tipo de ensayos, ¿no? O casos en los que la presión de poros no va a poder ser disipada para nada rápidamente y en los que el material no ha consolidado completamente, se pueden aplicar estos parámetros, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en esos casos que estoy presentando, ¿no? Una presa que ha sido construida rápidamente, un dique de emergencia, por ejemplo, que ha sido construido rápidamente, el contenido de humedad del núcleo puede haber estado controlado, pero no ha sido cambiado a lo largo del tiempo porque no se permite la disipación de presión de poros durante este periodo corto de tiempo, ¿no? Y este dique en su versión final construida, vamos a tener que utilizar los parámetros de resistencia no drenada, ¿no? Resistencia de este tipo para poder caracterizarlo. Excelente, ingeniero, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, entonces continuamos.